construcción, de infraestructura, por lo general nosotros siempre tenemos, eh, digamos que un conducto regular, tenemos un listado de pasos, una secuencia de pasos que seguir para poder obtener, por ejemplo, un proyecto de construcción. Aquí pues vamos a hablar básicamente de esa secuencia de pasos específicamente para lo que es eh, un presupuesto, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Vamos a empezar de cero. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Entonces tenemos un primer plano, un primer módulo que es de generalidades, módulo en el cual vamos a demorarnos de pronto la clase de hoy, eh, parte de la clase de mañana, de pronto toda la clase de mañana, ¿cierto? Que van a ser generalidades. Entonces, como primero y fundamental es la lectura e interpretación de planos, que resulta que nosotros, digamos que respecto a planos tenemos de pronto algunos conceptos que son muy importantes y son básicos, pero a veces de pronto se nos tienden a olvidar, ¿no? Entonces vamos a reforzar un poquito esos conceptos en lectura e interpretación de planos. Adicional, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con planos y especificaciones técnicas de un proyecto. ¿Por qué? Porque básicamente el presupuesto depende de esto, ¿no? Un presupuesto depende de los planos, las especificaciones técnicas y las cantidades de obra. Entonces, ya más adelante vamos a ver, digamos que cuando entremos en sí a hablar de presupuesto, nos vamos a dar cuenta que nosotros, digamos que necesitamos de una información básica para poder hacer un presupuesto, ¿cierto? Y una de esas información precisamente es esos planos, ¿no? Entonces, en los planos se ven los detalles, movimientos de tierra, digamos que muchos detalles que tal vez nosotros no alcanzamos a percibir de entrada, pero que son fundamentales a la hora de empezar a trabajar un presupuesto, ¿no? Entonces, el análisis del contexto, que pues más adelante vamos a hablar, digamos que el paso a paso de, ¿no? Y de muchas funcionalidades que de pronto nosotros hoy no conocemos, pero que aquí en el curso, pues nos va a quedar, digamos que eso muy claro. En la metodología, muchachos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, recuerden, yo lo primero que hago es, siempre vamos a tomar un caso práctico, ¿cierto? En este caso vamos a tomar un caso de un proyecto, ¿cierto? De construcción, donde lo primero que nosotros vamos a hacer, ahorita voy a mostrarles bueno, al final voy a mostrarles la actividad número 1, donde lo primero que vamos a hacer con ese caso práctico es revisar y analizar esos planos, ¿cierto? De acuerdo a lo que vamos a ver hoy, vamos a analizar y a revisar esos planos. ¿Qué tiene el plano? ¿Cuáles son los de referencia? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es el detalle? ¿Cierto? ¿Qué es un corte? ¿Qué es una fachada? ¿Qué es un corte transversal? ¿Qué es un corte longitudinal? Todo eso lo vamos a trabajar acá. Vamos digamos que, darnos cuenta de esos pequeños detalles que al final, pues, digamos que los vamos a utilizar porque este plano lo vamos a llevar hasta el final, ¿cierto? Es decir, que todo lo que nosotros vamos viendo acá se lo vamos a aplicar a ese mismo proyecto. Entonces, ¿qué queremos lograr? Queremos que al final poder dar un presupuesto, un costo estimado del proyecto, donde se identifique cuánto es el valor total de costo directo, cuánto es el valor del costo indirecto, hacer un despiece de ese costo indirecto, todo eso pues es temática del curso y es algo bastante valioso o digamos que es un conocimiento que ustedes van a poder aplicar en esta área porque digamos que normalmente cuando uno sale de ingeniero civil, eh, o está en la rama de las construcciones, lo primero que usted hace o a lo que más se dedica es a hacer presupuestos, ¿cierto? Entonces, a veces es algo tedioso porque los presupuestos, la gente se acostumbra a buscar proyectos similares y copiar ese presupuesto. Y resulta que un presupuesto va mucho más allá, ¿no?
Un presupuesto es único, no van a haber dos proyectos, así los planos sean los mismos, el proyecto no va a costar lo mismo, a menos de que esté ubicado en la misma ciudad, exactamente en el mismo punto, porque el tema de un presupuesto es muy variable. Y pues a medida que vayamos trabajando el curso, nos vamos a dar cuenta de esa variabilidad del presupuesto. Y ahí es donde nosotros vamos a poder determinar que efectivamente nunca va a haber dos presupuestos iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado va cambiando de precio. No es lo mismo trabajar con un precio de Colombia a un precio de Estados Unidos. No es lo mismo trabajar con un precio de Casanare y uno de Norte de Santander. No es lo mismo trabajar con un precio de Pamplona y uno de Pamplonita. Siempre, siempre, siempre va a haber diferencia y va a haber, digamos que una variación. eh, entre los contextos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer todos los análisis. Y por último, tenemos el tema de las cantidades de obra. En cantidades de obra nosotros vamos a trabajar, pues digamos que no vamos a tener, eh, digamos que clase de cantidad de obra como tal, porque pues sería bastante eh, complicado, ¿cierto? En el tiempo, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a trabajar, por ejemplo, de pronto recordar concretos, recordar, no sé, ubicaciones, unidades de medida fundamentalmente. Ese tipo de cosas pues lo vamos a recordar aquí en el proyecto a través de ese estudio, ese análisis que se le hace al take-off o las cantidades de obra. Luego, en el módulo 2 tenemos toda la información que tiene que ver con costos. Y básicamente aquí es, digamos que, parte del grueso del curso, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cómo se clasifica el costo? ¿Cierto? ¿Qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo variable? ¿Qué es un costo directo? ¿Qué es un costo indirecto? eh, los componentes de un costo directo, mano de obra, materiales y maquinaria de equipos, los costos indirectos y los componentes del costo directo, que es administración, imprevistos y utilidad. ¿Qué son? ¿Cómo se calculan? Y demás. Luego en el módulo 3 ya vamos a hablar de lo que es presupuestos, ¿cierto? Y en esos presupuestos, ¿qué tenemos? Primero, rendimiento y consumo, ¿cierto? Que es, digamos, que un concepto base. Análisis de precios unitarios o APUs, que básicamente son la metodología implementada inicialmente por el gobierno nacional para un presupuesto y hoy en día, pues ya en el país, en Colombia, es utilizada por empresas, por tanto el sector público como el sector privado. Es decir, que ahorita todo presupuesto tiene como base un análisis de precio unitario. ¿Listo? Entonces, funcionalidades del precio unitario, magníficas. ¿Por qué? Porque toda licitación que usted vaya a presentar, todo proceso que usted vaya a presentar, toda cotización que usted le pidan referente al área de la construcción, debe estar apoyada de un estudio de mercado y de un análisis de precio unitario. Entonces, eso es importante para que lo tengamos presente o para que lo podamos aplicar. Ahora, luego tenemos conceptos generales de presupuesto y proceso de elaboración del presupuesto. Listo, que básicamente con eso terminamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a coger un proyecto completamente. Ahorita al final de la sesión les muestro cuál es el proyecto, ¿cierto? Vamos a coger todo el proyecto y ese proyecto lo vamos a ir transformando de acuerdo a lo que vamos viendo. Es decir, que si hoy vimos planos, pues digamos que vamos a empezar a aplicar eso que vimos al proyecto. Es decir, qué planos tenemos, qué planos nos faltan, qué tipos de planos hay, qué tipo de proyectos hay, qué información requiero para empezar el proyecto, qué plano requiero para empezar el proyecto. Básicamente toda esa información que es la información base para el diseño, ¿no? Entonces todo eso lo debemos tener en cuenta para poder irlo aplicando. Entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar
Les comento también, muchachos, la clase es grabada, está siendo grabada para efectos de, si de pronto se les cae el internet o, bueno, no estamos exentos de algo, pues ustedes puedan después retomar la clase, ¿cierto? Y puedan verla, ¿cierto? Después, o revisar de pronto qué conceptos aprendimos, qué hicimos, qué dijimos, ¿vale? Entonces la clase está siendo grabada y se va a dejar en un drive. Finalizando la clase les pongo el enlace del drive en el grupo de WhatsApp para que ustedes pues, puedan ir a revisar, al igual que toda la información que yo comparto en el grupo, se las cargo también en ese link del drive para que ustedes puedan ir a revisar esa información. Como lo vimos ahorita en la guía metodológica, el primer tema que nosotros vamos a tratar es la lectura e interpretación de planos. ¿Por qué digamos que es tan importante eh, leer e interpretar planos? Porque todo proyecto de construcción de infraestructura está basado en una interpretación gráfica tanto de procesos constructivos como de estructuras a construir, ¿cierto? Y esa representación gráfica a la que me refiero es los planos, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que en el área saber leer e interpretar planos es bastante fundamental. Acá, pues por la premura de tiempo, yo les voy a hablar de unos conceptos que son muy importantes a tener en cuenta cuando ustedes vayan a abarcar un plan, ¿cierto? Conceptos que son importantes y que ustedes van a ir recordando a medida que vamos avanzando. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a tener un plano del cual pues van a hacer una tareita, ¿cierto? Entonces, esa primera tarea es precisamente de observación. Esa primera tarea es de poder ustedes definir eh, qué actividades se requieren para poder hacer, eh, en este caso, una construcción de un proyecto que pues yo les voy a dar todos los planos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es leer plano. Eso es lo primero que nosotros hacemos cuando ya tenemos toda la información previa al proyecto, ¿no? Para poder hacer el presupuesto. ¿Qué son esos aspectos importantes a tener en cuenta? El primer aspecto y fundamental, muchachos, es la escala, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted va a representar un dibujo, eh, digamos que en este caso hablamos de que nosotros vamos a hacer la representación de una edificación, ¿cierto? Trabajar en la edificación con medidas reales en el papel, pues es algo imposible, ¿cierto? Eso no va a pasar. Que no vamos a poder, digamos que conseguir un papel de 10 metros por 20 metros para poder graficar allí o hacer el croquis de una casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente nosotros manejamos una escala. Esa escala, digamos que puede ser de reducción o puede ser de ampliación, ¿no? En este caso, cuando hablamos de infraestructura, generalmente nosotros vamos a hablar de una escala de reducción, ¿cierto? Donde nosotros podemos plasmar las medidas reales de un plano en un papel, ¿cierto? Entonces, esa escala que nosotros vamos a manejar, normalmente esa escala, ¿qué tiene? ¿Cierto? Entonces, digamos que esa escala tiene dos parámetros, ¿no? Entonces, ¿cómo se nombra? Como 1N o como 1, 2 puntos N. Con slash o con punto, no pasa nada. Donde el 1, digamos que en este caso representa la medida del papel, ¿cierto? Entonces, el 1 representa la medida en papel y N representa la medida real, ¿cierto? En este caso, ¿a qué me refiero con ello? Nosotros normalmente hay una escala que nosotros lo utilizamos mucho, que es la escala 1-100. Es como la escala, digamos que, eh,
la escala estándar, ¿cierto? Una de las escalas que nosotros utilizamos bastante. Cuando los proyectos no son muy grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya para representar a escala 1:100 un proyecto bastante grande, pues ya se requiere una cantidad de papel considerable, ¿cierto? Por ende, cuando los proyectos no son muy grandes, nosotros utilizamos una escala 1:100 o lo que llamamos una escala real, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere una escala 1:100? Primero, que los dos parámetros, tanto el 1 como el n, deben estar en la misma unidad de medida. Entonces, si yo hablo de centímetros, que es como se toma generalmente el m, el 1 siempre debe estar o todo debe estar en centímetros. Listo, entonces, por ejemplo, escala 1:100, ¿qué significa? Que por 1 centímetro en el papel hay 100 centímetros en la realidad. Entonces, por cada 1 centímetro en el papel hay 100 centímetros en la realidad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿cierto? Con una escala 1:200, ¿cierto? ¿A qué se refiere esa escala 1:200? Que por cada 1 centímetro en el papel hay 200 centímetros en la realidad. ¿Qué significa? Que cada, en este caso, centímetro del papel me está representando 2 metros en la realidad, ¿cierto? Eso es una escala 1:200. Y la escala 1:100, que cada centímetro del papel me representa 1 metro en la realidad. Por eso es como la escala más fácil de interpretar, la 1:100, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que por cada centímetro hay 1 metro. ¿Listo? Entonces ya para nosotros es muy fácil, digamos que hacer la relación, ¿no? Entonces eso, digamos que para empezar, siempre n va a representar en cuánto se ha reducido el plano real, ¿cierto? Eso es siempre lo que nos va a representar n. Muchachos, otra cosita que no les dije cuando iniciamos. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, perfectamente alzan la mano y yo se las respondo, ¿no? Entonces no importa que me interrumpan, no pasa nada, pero si tienen dudas, pues me pueden interrumpir o me pueden escribir activan sus micrófonos o me pueden escribir en el chat y yo estoy ahí pendiente del chat por si tienen alguna duda, alguna inquietud, la vamos resolviendo de una vez, ¿vale? Entonces me pueden ir escribiendo allí. Listo. El segundo concepto supremamente importante tener en cuenta cuando leemos planos son digamos que en este caso, las vistas o los planos, ¿cierto? Los diferentes tipos de planos. Entonces, aquí a mano izquierda de sus pantallas tenemos una casa, ¿cierto? Donde yo puedo ver precisamente en esa casa algunos conceptos importantes, ¿cierto? El primer concepto es la diferencia entre profundidad, alto y ancho, ¿cierto? Que a veces de pronto a nosotros nos dicen cuál es el ancho de la casa y nosotros nos quedamos como ancho, 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 ¿cómo se define el ancho? ¿Cierto? O cuál es la profundidad de nosotros, uy, profundidad, ¿cuál será la profundidad, no? Entonces, digamos que son conceptos importantes a tener en cuenta, ¿no? Siempre que vamos a tomar en cuenta cuando, por ejemplo, estamos trabajando estructuras, siempre tomamos en cuenta cuál es nuestra fachada. ¿Por qué? Porque mi referencia siempre va a ser la fachada de la edificación. Esa siempre va a ser mi referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ancho de la edificación? El ancho de mi fachada. Entonces, ese ancho de mi fachada es el ancho de la edificación, ¿no? ¿Cuál es la profundidad? La longitud de la edificación, ¿cierto? Entonces, a esto nos referimos con la profundidad, ¿cierto? Toda la longitud de mi edificación, ¿cierto? Esa longitud es lo que nosotros vamos a llamar, o es a lo que nosotros le vamos a decir,
eh, digamos que en este caso, profundidad, ¿no? Y alto, pues sí, básicamente hablamos de la, la altura o SH de la edificación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, es fundamental e importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros a veces nos dicen, no, venga, ¿cuál es présteme un plano de fachada? Y uno se queda como, fachada. Présteme un plano de planta. Entonces, algunos todavía de pronto lectura de planos, sí es importante que como concepto fundamental sepamos, eh, digamos que, ¿qué es cada plano? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo, si yo voy a ver mi estructura desde una vista superior, desde arriba, a eso le vamos a llamar planta, ¿cierto? O a veces le llamamos vista superior, que es esto que tenemos acá. Entonces, a eso normalmente le llamamos planta o vista superior, ¿no? Y es fundamental en el desarrollo de un proyecto, muchachos. Pero ¿por qué es importante hablar de todo? Porque a veces a nosotros nos pasan en los proyectos, cuando ustedes les van a poner a calcular un presupuesto, les pasan solo plantas, ¿cierto? ¿Qué planta de columnas, qué planta de vigas, qué planta de cubiertas, qué planta de entrepiso, qué planta de cimentación? Pero resulta que solo les entregan plantas y no les entregan ningún corte, ninguna fachada, ninguna vista lateral, ninguna vista frontal. Entonces, eso imposibilita un poquito el trabajo o hace que el presupuesto tenga muchísima más incertidumbre o error. ¿Por qué? Porque resulta que listo, ustedes no les entregaron cortes, solo les entregaron plantas. Entonces resulta que a nosotros nos toca empezar a adivinar cuáles van a ser las alturas. Ay, altura entre pisos, ¿será que la pongo de 2.8 o la pongo de 3 o de 2.5? Entonces a nosotros nos toca empezar a adivinar cómo ponerla, ¿cierto? ¿Cuánto será? Y digamos que súper bien de pronto, sí, le dimos a la altura que era, pero entonces donde no sea la altura y nosotros tuviéramos ese parámetro, pues ya va a empezar a tener un desequilibrio económico la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente ya nos damos cuenta que hay un parámetro que empezó a fallar. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué utilizamos todos esos planos? Pues en uno, por ejemplo, yo miro la altura de la tubería, yo miro la altura de los vanos de puertas y ventanas, yo miro la altura, veo, por ejemplo, la altura de la placa de entrepiso, veo, por ejemplo, puedo calcular el tema de las escaleras. Entonces, siempre cuando ustedes tengan unos planos, es importante exigir no solo las plantas, sino que exigir también fachadas y también cortes, ¿cierto? Fundamental. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ver que tenemos eh, una fachada lateral derecha, una fachada frontal, ¿cierto? Que aquí pues las tenemos de pronto más de cerca. Aparte tenemos una fachada posterior y tenemos una fachada izquierda, ¿cierto? Y todo esto, pues digamos que es como la discriminación, pues, del proyecto, ¿cierto? Si yo me hubiera quedado solo con la planta de cubierta, pues básicamente yo como hubiese sabido que teníamos ventanas, ¿cierto? Longitud de las ventanas, tipo de ventanas, ¿cierto? Tipo de puerta y dimensiones de puerta, incluso el nivel de enchapes. Por ejemplo, yo miro que yo tengo, por ejemplo, un elemento de fachada, como una jardinera, tengo un elemento de fachada, pues digamos que diferente a los que manejamos, ¿no? Convencionalmente. Por ejemplo, ahí la mitad Claro, viene en glass y la otra mitad viene en otro material. Entonces, siempre cuando eso pasa es importante poder determinar eh, en estos planos de fachada, pues básicamente todos esos detalles. ¿Por qué? Porque en presupuesto nosotros tenemos que volver supremamente detallistas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con detallistas? Y es que en presupuestos,
ustedes tienen que empezar a determinar uno a uno las actividades, ¿cierto? Y no es lo mismo, por ejemplo, aplicar un pañete liso a aplicar un pañete con textura, ¿cierto? No es lo mismo. No es lo mismo de pronto que nosotros hablemos de aplicar, por ejemplo, una pasta, ¿cierto? A aplicar un estuco, ¿no? Para empezar, el material cambia, segundo, la mano de obra es diferente, el rendimiento es diferente, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, no es lo mismo aplicar un pañete interior a un pañete exterior. Cambia, ¿cierto? Entonces, esas cosas son las que debemos tener presente pues, a la hora de poder calcular el presupuesto. ¿Para qué? Para evitar el máximo de errores posible. Por ejemplo, yo siempre les digo, cuando falla, por ejemplo, hay problemas o hay que hacer un adicional en dinero a un proyecto, eh, hay que hacer un modificatorio al contrato. La culpa es directamente de la persona que planificó, ¿cierto? Si hay que hacer un adicional en dinero. ¿Por qué? Porque, pues digamos que se pudo, cuando se formuló el proyecto, se pudo tener en cuenta muchos aspectos que de pronto no tuvieron en cuenta, ¿cierto? Y esos aspectos, por ejemplo, los que son del contexto, que se pudieron haber, digamos que, tomado para no generar un desequilibrio económico del proyecto. Pero a veces, ¿qué pasa? Que la mayoría de proyectos, y más en la gestión pública, la mayoría de proyectos son simplemente copia y pegue, ¿cierto? Y cuando hacen eso, pues cuando van a ejecutar, se dan cuenta que empiezan las mayores y menores cantidades, empiezan los ítems no previstos, empiezan los imprevistos en obra. Entonces se empieza a generar una cadena que es bastante complicada de manejar, ¿no? Por ejemplo, en el sector público el recurso es muy limitado. Entonces, de ahí es donde empiezan a existir los elefantes blancos. ¿Por qué? Porque de pronto, listo, yo empecé y yo dije que el proyecto costaba 20.000 millones de pesos, se consiguieron los 20.000 millones de pesos y se empezó el proyecto. Pero resulta que cuando empezaron a excavar, se dieron cuenta que la excavación era el doble de lo que estaba en el proyecto. Entonces, si se habían gastado 300 millones en excavación, ahora necesitan otros 300 para terminar la excavación. Entonces, digamos que el recurso, como es tan limitado al sector público, a veces esos proyectos fracasan. ¿Por qué? Porque no se les da viabilidad. Y se empezaron y se empezaron a construir y quedó a medias. ¿Por qué? Porque no había dinero para terminarlo, no había disponibilidad económica, no había viabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó el proyecto sin terminar. Y otro elefante blanco. Pero ¿de dónde viene eso? De la falta de planeación, ¿cierto? ¿Y los presupuestos dónde están? En la planeación del proyecto. Y son lo más importante de ese proyecto. ¿Por qué? Porque normalmente la parte económica, si usted tuvo en cuenta, por ejemplo, en el análisis que usted hace, si usted tuvo en cuenta que había que hacer demoliciones de concreto y demoliciones de mampostería. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, generalizan, ¿no? Y entonces, demoliciones, todas. Resulta que las demoliciones son muy diferentes. ¿En qué sentido? No es lo mismo demoler una placa de concreto reforzado a demoler un muro de ladrillo o un muro de bloque, ¿cierto? No es lo mismo. El rendimiento varía. Y como el rendimiento varía, pues el precio automáticamente va a variar. Entonces, ¿qué significa? Que obviamente yo debo tener dos ítems, uno que se llama demolición en concreto y otro que se llama demolición en muro. ¿Para qué? Para poder mitigar eso que nosotros estamos indicando, ¿cierto? Entonces, en el tema del precio normalmente es un tema muy neurálgico y normalmente es un tema supremamente importante para viabilizar un proyecto y no solo para viabilizarlo, sino para materializarlo, ¿cierto? A veces hay proyectos que pueden ser muy, muy buenos, pero con presupuestos extremadamente altos. ¿Qué pasa? No prosperan. ¿Por qué? Porque son muy costosos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y por acá tenemos
Otra vista sencilla donde tenemos la planta, perfil izquierdo, el perfil derecho, la fachada posterior y la fachada frontal. Otra cosa, muchachos, cuando se termine la sesión, como ella se corta cada 40 minutos, termina la sesión y volvemos a entrar por el mismo link. Listo, si quieren, termina la sesión, van, toman agüita y volvemos a entrar por el mismo link. Listo, 2 minutos y volvemos a entrar por el mismo link. Para que sepan cuando se corte, por el mismo link. Entonces tenemos por acá lo mismo, los planos de una vivienda muy sencilla, donde nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, los detalles de altura de ventana, ¿cierto? Que de pronto en una planta no podemos saber ese detalle, cuál es la altura de esa ventana, ¿cierto? Por ejemplo, acá el porcentaje de pendiente es otro dato que tampoco sabemos o no podríamos saber cuál es el porcentaje de pendiente de la cubierta si no tuviéramos un corte.